Hola de nuevo. Esta cuarta y última reunión sincrónica tiene como propósito elemental explicar las actividades que van a tener que desarrollar dentro del marco del hito número 4, que es el último hito que ustedes van a tener que enfrentar. En ese orden de ideas, es importante que antes de que empecemos a hablar de esas actividades del hito 3, perdón, del hito 4, repasemos rápidamente lo relacionado con el hito número 3, que fue el hito que ya superamos la semana anterior. Ese hito entonces tuvo una duración de 2 semanas, tuvimos el respectivo encuentro de clase y ustedes de muy buena manera presentaron la idea de proyecto para que fuera validada por parte de nosotros los docentes. Este hito se desarrolló de muy buena manera. Las notas o la rúbrica de evaluación con las respectivas notas y los ítems calificables la van a encontrar a más tardar mañana en la aula virtual y en el documento de notas de Google Drive que compartió la Coordinación Académica de la Especialización al principio del trimestre también van a ver reflejada la nota actualizada. Entonces, esto ya quedó superado. Ahora nos enfrentaremos al hito número 4 que tiene una duración de 3 semanas. En este preciso momento estamos desarrollando el encuentro sincrónico de clase y en esencia lo que se busca con este hito final es que ustedes desarrollen la planeación operativa y estratégica de sus proyectos y la plasmen en el documento de proyecto. Eso en esencia es lo que buscamos en este hito número 4. Ese documento de proyecto, para ustedes que inscribieron especialización como opción de grado, hace las veces del proyecto de grado. ¿Hasta aquí tienen alguna inquietud o alguna duda? Gracias, Paola. Listo, Tatiana. Ok, perfecto. Entonces avanzamos. Buenas noches, Viviana. Listo, avanzamos entonces. Ahora sí vamos a profundizar en las actividades que van a tener que desarrollar a medida que vayamos hablando y a medida que vayamos explicando estas actividades. Por favor, si tienen alguna duda, recuerden que la pueden manifestar y con mucho gusto se les aclarará. Entonces, durante la semana 1 del hito número 4, la idea es que ustedes desarrollen dos documentos. El primero es el DOFA y el segundo es un documento que tiene como nombre la validación del proyecto. Pero antes de esto, es importante que ustedes, a la luz de las recomendaciones que se les hicieron la semana pasada al momento de presentar sus ideas de proyecto, hagan una actualización de su Canvas de proyecto y una actualización de su EDT. Esas actualizaciones son relevantes y son importantes porque van a ser tenidas en cuenta en alguna parte o en algún punto importante dentro de las actividades de este hito número 4. Entonces, antes del DOFA y el documento de validación del proyecto, es importante que ustedes, insisto, revisen el video o la grabación de sus presentaciones. Cada uno de ustedes revisa sus videos y a la luz de esas recomendaciones que se pudieron haber hecho en ese determinado momento, hagan una actualización del Canvas y de la EDT. Cuando ya hayan hecho eso, entonces se disponen a hacer el DOFA y la validación del proyecto. Para el DOFA, la idea es que lean unos capítulos y unos documentos que están disponibles en el aula virtual, en el módulo correspondiente al hito número 4. También la idea es que revisen el video de explicación de la matriz DOFA y finalmente que realicen el análisis DOFA del proyecto basándose en la plantilla de análisis DOFA que también está disponible dentro del aula virtual en el módulo número 4, perdón, en el módulo del hito número 4. Eh, Estoy seguro que ustedes ya han realizado en ocasiones anteriores un DOFA, entonces esto realmente no va a ser un problema ni va a representar ningún inconveniente para ustedes, ¿listo? Entonces para el DOFA, por favor, ten en cuenta esas lecturas y esa revisión del video. Con respecto al otro documento que es la validación del proyecto, también tienen que leer un par de documentos que también están disponibles en el aula virtual y mirar el video donde se explica cómo deben diligenciar ese formato. El formato al que estoy haciendo referencia en este punto es este que les voy a mostrar a continuación. ¿Listo? Es este formato el que tiene como nombre validación de la idea de proyecto.
En esencia es un formato que les va a permitir a ustedes confrontar sus ideas de proyecto frente a lo que opina sobre esas ideas de proyecto el cliente, el sponsor o la persona que los va a apoyar en la realización del proyecto. ¿Listo? Este documentico se compone por las siguientes partes. Una primera parte con datos básicos del proyecto, como nombre del estudiante, nombre del proyecto, nombre de la empresa a intervenir. Si es un emprendimiento, pues ponen el nombre del emprendimiento, nombre del entrevistado. La idea es que el entrevistado sea el sponsor, el patrocinador o la persona que los va a apoyar en la realización del proyecto y fecha de la entrevista. Luego de eso hay una primera columna que se divide en una serie de bloques. Estos bloques, como lo pueden notar, incluyen o van a incluir la información que ustedes ya tienen en el Canvas. Por eso se les hacía la recomendación de que antes de todo esto hagan la actualización del Canvas y de su EDT. Entonces, en este primer bloque van a incluir el problema y la oportunidad que ustedes detectaron, luego los antecedentes, luego los objetivos del proyecto, objetivo general y objetivos específicos, el segmento del mercado, el análisis DOFA que hicieron previamente. ¿Listo? Recuerden que antes de este documento debieron haber hecho el DOFA. Luego en este bloque incluyen la información de usuarios o compradores, recursos y costos del proyecto de forma muy general y muy resumida. Entonces, como lo pueden notar, en esta primera columna, básicamente lo que hay que hacer es trasladar la información que ustedes tienen en el Canvas y ubicarla en cada uno de estos bloques. En la siguiente columna van las opiniones del cliente, del sponsor o del patrocinador del proyecto frente a lo que ustedes le están planteando como problema de oportunidad, la opinión del sponsor, el cliente o quien los va a apoyar frente a los antecedentes, frente a los objetivos, frente al segmento de mercado. La idea es que ustedes confronten sus ideas con esa persona y al final, en la columna de conclusiones, pues incluyan las conclusiones o las recomendaciones que el cliente les pudo haber hecho. A la luz de esas recomendaciones, ustedes es probable que vayan a tener que modificar algunos de sus aspectos. Eso sería totalmente válido y esa es la idea. ¿Hasta aquí se entiende cómo deben diligenciar esto? Ok, gracias. Bien, Lauren, Lady, Paola. Ok, ojo a lo siguiente. En el caso de proyectos que estén basados en algún emprendimiento, no se pueden hacer la entrevista ustedes mismos, ¿listo? En ese caso, en el caso de que sea un emprendimiento, en esta parte o en esta columna de nombre segmento de cliente, van a incluir las opiniones de algún socio o de algún usuario potencial o usuario prospecto o algún consumidor prospecto o algún cliente prospecto. ¿Eso está claro? En el caso de emprendimientos, ¿listo? ¿Claro esto? Listo. Bien, excelente. Hagan este ejercicio con mucho juicio porque esas opiniones por parte del cliente les van a permitir revalidar su proyecto. Ya por parte mía, sus proyectos quedaron validados. Todos, absolutamente todos son válidos. Hay que hacer algunos ajustes y algunas mejoras, pero todos son válidos. ¿Listo? Pero desde una perspectiva de la especialización. Hace falta la perspectiva del cliente, del sponsor o en el caso de un emprendimiento, de los socios o de un usuario prospecto. Entonces es muy importante este documento. Bien, entonces en la primera semana, es decir, esta semana, lo ideal es que ustedes saquen adelante esos documentos, el DOFA y la validación del proyecto. Yo entiendo que puede ser difícil sacar una cita con el sponsor del proyecto esta misma semana, traten de hacerlo. Si no lo pueden hacer, tranquilos, igual traten de sacarla para la siguiente semana para que puedan salir de este documento lo más pronto posible y puedan revalidar su idea de proyecto. Bien, durante la semana 2 del hito 4 van a tener que desarrollar la EDT, obviamente actualizada a la luz de, repito, de primero de las recomendaciones que en algún momento yo les pude haber hecho sobre sus proyectos
y a la luz de lo que el cliente o el sponsor ya les dijo. Entonces, realizan una actualización de la EDT y empiezan a realizar el Gantt del proyecto. ¿Listo? Semana 2 del hito 4, EDT y Gantt del proyecto. Por otro lado, en esta misma semana la idea es que ustedes desarrollen la matriz de indicadores de seguimiento y la matriz de indicadores de resultado. Recuerden que la matriz de indicadores de seguimiento es una matriz que les permite incluir información detallada sobre el objetivo general, objetivos específicos, los entregables que están relacionados con cada objetivo específico, las actividades que se requieren o que se necesitan para poder desarrollar cada entregable, los recursos humanos necesarios para poder desarrollar las actividades de cada entregable, los tiempos necesarios para desarrollar dichas actividades y los costos que se les irían en el desarrollo de esas actividades y en el desarrollo de cada uno de sus entregables. Entonces, esta, recuerden, es la matriz de indicadores de seguimiento del proyecto. Actividades, recursos, tiempos, costos. Bueno, esta información que les estoy diciendo que deben realizar durante la semana número 2, la van a tener que incluir en un capítulo del documento de proyecto. Pero dentro de ese capítulo la idea es que no copien y peguen la matriz tal cual, como estamos viendo en este ejemplo, sino que la presenten de una forma un poco más detallada o que la presenten a manera de segmentos o de fragmentos, como en el siguiente ejemplo. ¿Listo? Por favor, básense en este ejemplo. Entonces, hay un capítulo dentro del documento de proyecto final que ustedes van a entregar que tiene como nombre entregables del proyecto, entre paréntesis, recursos, tiempos y costos. Entonces, cuando ya estén enfrentándose al documento de proyecto, previamente habrán tenido que diligenciar esta matriz. Teniendo lista esta matriz, les va a quedar muy fácil hacer esa fragmentación o esa segmentación detallada que les estoy proponiendo. Entonces, lo primero que van a hacer en este capítulo es redactar un texto introductorio en donde ustedes le explican a los interlocutores de qué se trata este capítulo. Ejemplo, el proyecto se compone de X número de entregables que a continuación se relacionan con sus respectivos objetivos específicos, recursos humanos necesarios para su desarrollo, tiempos y costos. Y empiezan a detallar toda la información. Entonces, objetivo general y fíjense, objetivo específico número 1. Listo, arrancan por el objetivo específico número 1, los entregables correspondientes con ese objetivo específico número 1, las actividades necesarias o requeridas para desarrollar cada entregable, los recursos, los tiempos y los costos. Y utilizan la misma lógica o siguen la misma lógica para el segundo objetivo específico, para el tercer objetivo específico y para los demás objetivos específicos que se hayan propuesto. Listo, entonces acá otro ejemplo, para el segundo objetivo específico se proponen los siguientes entregables. Entonces está el objetivo específico número 2, los entregables correspondientes o relacionados con el objetivo específico número 2, las actividades correspondientes con el objetivo, perdón, las actividades correspondientes al entregable, los recursos, los tiempos y los costos. Y siguen la misma lógica. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta o alguna duda? Ok, perfecto. Ojo a lo siguiente. Esto que les estoy diciendo es cómo les recomiendo que ustedes vayan organizando la información. Repito, primero desarrollan la EDT, la actualizan, después van trabajando en el Gantt, después con base en la plantilla o en el, sí, en el formato de matriz de indicadores de seguimiento, empiezan a desarrollar la matriz de indicadores de seguimiento y cuando ya estén enfrentándose al documento de proyecto, cogen esa matriz y la fragmentan o la segmentan de esta manera. Pero ojo con lo siguiente. En las instrucciones que van a encontrar dentro del aula virtual, eso que les estoy diciendo está presentado con otras palabras o de otra manera. Les voy a leer la forma ya textual y literal de cómo está explicada esto que les acabo de mostrar de la matriz de indicador de seguimiento
dentro del aula virtual. En el aula virtual está explicado de la siguiente manera. Teniendo en cuenta la ET y el Gander de tu proyecto, realiza un documento en Word no mayor a 2 páginas de título entregables del proyecto y a manera de resumen indica los objetivos específicos, los entregables relacionados con cada objetivo, las actividades de cada entregable, los recursos humanos que emplearás, los tiempos que tomarás y los costos. En el mismo documento presenta un resumen del costo general del proyecto. Ese documento lo deberás integrar como un capítulo al documento de proyecto que elaborarás en la siguiente semana. Como lo pueden notar, lo que se les pide es que hagan algo un poco distinto a esta matriz. ¿Listo? Mejor dicho, que cojan esto y lo redacten a punta de párrafos. Pero mi recomendación es que no lo hagan así. Mi recomendación es que primero hagan la matriz tal cual como está y después la presenten de esta manera. ¿Por qué está redactada la instrucción de esta forma? Porque para estudiantes que no inscribieron la especialización con opción de grado se les pide así, pero la recomendación para ustedes es que lo presenten así. ¿Estamos claros con respecto a eso? Por favor, no quiero que se confundan con esta instrucción que puede ser un poquito confusa. ¿Estamos claros? Bien. Por eso marqué esta partecita del texto con color azul, para que ustedes conecten esto con la matriz. Ya saben que este texto azul hace referencia o significa que lo que deben hacer es la matriz de indicadores de seguimiento. ¿Listo? Y lo otro que deben hacer en esa semana número 2, del hito número 4, es realizar la matriz de indicadores de resultados del proyecto. ¿Listo? Acá la instrucción sí está muchísimo más clara. Acá simplemente es, hagan la matriz de indicadores de resultado. Acá la instrucción está un poco más compleja, un poco como más enredada, pero no se enreden, ustedes no se preocupen. Ya saben que esta instrucción hace referencia a la matriz de indicadores de seguimiento. Bien, en cuanto a la matriz de indicadores de resultado, recuerden que esa matriz, a diferencia de la matriz de indicadores de seguimiento, no incluye los recursos humanos, los tiempos ni los costos. En esta matriz ustedes indican o plantean los KPIs necesarios, justos y necesarios para poder medir el rendimiento y los futuros resultados de cada uno de sus entregables. Bueno, entonces, pues acá está el mismo ejemplo que en algún momento les presenté cuando estaban desarrollando el hito número 2. Entonces hay un objetivo general, unos objetivos específicos, los entregables relacionados con cada objetivo específico y enseguida sigue la columna de indicadores clave de rendimiento o de resultados, KPIs. Bueno, después la línea base, la fórmula, puede ser fórmula o fuente de información de donde van a obtener los datos para el desarrollo de cada entregable y la medición de sus respectivos KPIs. La meta y los resultados. Obviamente ustedes para este primer trimestre no van a empezar a ejecutar, entonces esta columna de resultados la pueden dejar sin nada. Bueno, bien. Recuerden también que esta matriz puede tener dos versiones. Esta versión inicial es para entregables que han quedado planteados de manera muy específica o muy exacta o muy clara en cuanto a qué se debe hacer o en cuanto a cuál es la naturaleza del entregable y los medios donde se van a ejecutar las estrategias. Ejemplo, planteamiento y ejecución de campaña en red de búsqueda de Google. Fíjense que el entregable está redactado de forma muy específica. Como es tan específico, se puede poner dentro de la columna de indicadores, se pueden incluir KPIs igualmente específicos y exactos para este tipo de entregable. ¿Listo? Acá está muy específico el entregable. Es una campaña en red de búsqueda de Google. Cuando uno va a hacer una campaña en red de búsqueda de Google, mínimo debe tener en cuenta estos 3 KPIs: número de impresiones, número de clics y CTR. Hay otros más, pero no los quiero sesgar. Por ejemplo, ¿qué otros indicadores más se pueden tener en cuenta? Los leads que se logren a través de la campaña, el tráfico que se genere en un sitio web o en una landing page a través de esa campaña, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Acá también el entregable quedó muy específico: planteamiento y ejecución de campaña en red de display de Google. El primer entregable era una campaña en red de búsqueda. El segundo es una campaña en red de display. Son
campañas similares, pero van para redes distintas. Por eso, aunque sean prácticamente los mismos KPIs, se debe especificar, ¿listo? Porque los resultados pueden ser distintos. Bueno, y hay que entregarle al cliente a futuro resultados específicos de cada una de las campañas. Para este caso también impresiones, clics, CTR y al final se puede medir el ROI, ¿listo? En el caso de que se haya pensado en un objetivo de ventas. Y listo, línea base, fórmula, meta. Esta sería la primera opción. La segunda opción, listo, es para entregables que quedaron redactados de una manera un poquito más amplia o un poquito más global. También es válido, pero para esos casos, mi recomendación es que antes de la columna de indicadores, ustedes ahí en la plantilla de Excel creen una columna adicional cuyo nombre sea actividades o medios de comunicación donde se va a desplegar o ejecutar el entregable. Ejemplo, Ejemplo de cuando un entregable puede quedar un poquito más general y requiere esta columna en donde se especifique los medios donde se va a ejecutar el entregable. Planteamiento y desarrollo de estrategia de contenido orgánico en medios sociales. Acá el entregable me quedó un poquito más global o un poquito más genérico porque estoy hablando de contenido orgánico para varios medios sociales. ¿Listo? Contenido orgánico es el tipo de estrategia de mi entregable y ese contenido orgánico se va a desplegar en varios medios sociales. Porque son varios medios sociales, tengo que especificar cuáles son esos medios sociales. Al especificar cuáles son esos medios sociales en esta columna, ya me va a quedar mucho más fácil plantear los indicadores con los cuales voy a poder medir el rendimiento de la campaña de contenido orgánico en Facebook o en LinkedIn. ¿Listo? Entonces, fíjense, para esto es esta columna que yo les sugiero, para poder especificar en qué medio específico se despliega este contenido orgánico. Entonces, por un lado, estoy especificando que ese contenido orgánico va para Facebook. Facebook me va a permitir plantear o me va a permitir medir el rendimiento de esa campaña a través de una serie de KPIs que son distintos, ¿listo? A los KPIs que voy a utilizar para medir el mismo contenido orgánico, pero para LinkedIn, ¿listo? Entonces, en este caso, puedo tener en cuenta, por ejemplo, KPIs como el alcance del contenido, las interacciones en el contenido o las reacciones en contenido, el engagement rate, el tráfico generado desde el contenido hacia una landing page, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también estoy especificando, gracias a esta columna, listo, para eso es esta columna, para poder especificar que también ese contenido va para LinkedIn, listo, es otro medio social. Como es otro medio social, es posible que tenga que tener en cuenta otros indicadores, como por ejemplo el número de views en contenido generado, el número de recomendaciones, el número de vistas del perfil. Si fuera, por ejemplo, Facebook e Instagram, serían prácticamente los mismos KPIs, pero como son medios distintos, pueden haber resultados distintos. Y como les decía anteriormente, al cliente hay que presentarle resultados exactos de cómo está rindiendo una estrategia en cada medio de comunicación. Entonces, esta segunda versión no está disponible en el aula virtual, pero pues nada, ustedes simplemente, si es el caso de alguno de ustedes simplemente descargan esta plantilla, visto que fue la misma que trabajaron para la resolución del hito número 2, la resolución del caso. Esto es la misma plantilla, exactamente la misma, ustedes la descargan y si dentro del desarrollo de la misma ustedes se dan cuenta de que es importante que antes de la matriz, perdón, que antes de la columna de indicadores ustedes incluyan esta columna de actividades o medios, pues entonces simplemente la incluyen y listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Gracias Camilo, Paola, Lauren, Stephanie, ok. Bien, entonces no hay dudas. Ok, perfecto. Esta información también la van a tener que incluir en algún momento dentro del documento de proyecto, pero acá sí, para esa parte, si no la van a, perdón, no la van a tener que presentar de forma fragmentada, sino simplemente pueden copiar la matriz tal cual como la hayan creado y la incluyen dentro del documento. Bueno, para la información de esta matriz, que puede llegar a ser un poquito más amplia, sí se les pide que segmenten y que fragmenten la matriz.
Sí, claro que sí, Lauren. Si tienen alguna duda, con mucho gusto me escriben y la resolvemos. No hay ningún problema. Con respecto a la matriz y con respecto a cualquier punto, en cualquier momento dentro del desarrollo, ustedes me pueden escribir o me pueden contactar y con mucho gusto resolvemos dudas. Bien, muchachos. Entonces, recapitulando rápidamente, en la semana número 1 van a desarrollar el DOFA y preferiblemente, ojalá se pueda, el documento de validación del proyecto. En la semana número 2 van a desarrollar la EDT, la van a actualizar, van a empezar el desarrollo del Gantt, van a crear o van a diligenciar la matriz de indicadores de seguimiento y van a diligenciar la matriz de indicadores de resultado. Teniendo toda esa información lista, entrarán a la semana número 3. Si pueden empezar desde la semana número 2 a hacer el documento de proyecto, perfecto. Pero si no, no hay ningún problema. La idea es que en la semana número 3 del hito 4, ustedes desarrollen el documento de proyecto que va a ser las veces de su proyecto de grado, del pregrado de, en el caso de ustedes, comunicación social. ¿Listo? Entonces, las actividades necesarias para que ustedes puedan desarrollar ese documento de proyecto son todas las anteriores, toda esta documentación va a ir incluida en capítulos de ese documento de proyecto. Entonces, es importante que ya hayan evacuado todos esos documentos. Pero también la idea es que ustedes realicen otras actividades complementarias, como por ejemplo, revisar los ejemplos del documento de documentos de proyecto presentados por estudiantes de primer trimestre de otros trimestres, como para que tengan un referente o un ejemplo cercano de más o menos cómo pueden llegar a presentar u organizar la información que se les pide. ¿Listo? Revisen por favor esos ejemplos. Después, con base en la lista de chequeo, a ustedes se les va a pasar, no, dentro del aula virtual, en el módulo correspondiente al hito número 4, hay una lista de chequeo que incluye los puntos que debe tener este documento de proyecto. Entonces, con base en esa lista de chequeo, ustedes empiezan a desarrollar cada uno de esos puntos y listo. Al final, organizan en una carpeta, incluyen dentro de una carpeta ese documento de proyecto, una subcarpeta de anexos, comprimen todo y listo, lo suben a la tarea del hito número 4. Todo lo que ustedes han venido desarrollando a lo largo de todo el trimestre les sirve como base y como conocimiento y como experiencia adquirida para que ustedes puedan entregar un muy buen documento de proyecto. ¿Listo? Les voy a presentar rápidamente la, la lista de chequeo. ¿Listo? Esta lista de chequeo en la que están incluidos los puntos que ustedes deben incluir, valga la redundancia, dentro de su documento de proyecto, se compone por 4 partes fundamentales. ¿Listo? Una primera parte de forma y presentación del documento, una segunda parte de capítulos y contenidos de cada capítulo, una tercera parte en la que se explica cuáles son los anexos y finalmente la forma de entrega. Eso en términos generales. En términos específicos, la lista de chequeo que está disponible en aula virtual desde ya y que ustedes pueden empezar a trabajar es esta que les voy a detallar a continuación. ¿Listo? Entonces, es este documentico que incluye las 4 partes que les mencioné anteriormente. La primera parte, como lo mencionaba, trata aspectos de forma, ¿listo? Entonces se les dice acá que el documento tiene que tener una portada, debe estar debidamente paginado, debe tener un índice de contenido, un índice de tablas, un índice de gráficas, no debe tener errores ortográficos ni gramaticales, etcétera, etcétera, etcétera. Esta primera parte son simplemente aspectos de forma que ustedes deben tener en cuenta porque van a ser tenidos en cuenta en la evaluación. Después viene una parte muy importante dentro de este documento, que es la parte en la que se les explica cuáles son los capítulos y cuál es el contenido mínimo necesario para el desarrollo de cada uno de esos capítulos. ¿Listo? Entonces, capítulos y contenidos de los capítulos. Entonces, hay un primer capítulo de nombre capítulo de introducción al documento. Hay otro segundo capítulo, capítulo de descripción del lugar de intervención. Ahí hacen la descripción de la pyme en donde van a ejecutar el proyecto, o el área donde van a ejecutar el proyecto, o de la gran empresa donde van a ejecutar el proyecto, o hacen la descripción del emprendimiento que van a utilizar como
puente para la realización del proyecto o dentro del cual van a ejecutar el proyecto. ¿Listo? Fíjense que está el nombre del capítulo y hay una descripción de lo que debe tener en cuanto a contenido cada capítulo. Entonces, si ustedes leen con calmita y detenimiento este documento, créanme que todo les va a salir muy bien, todo les va a quedar muy bien organizado y no vamos a tener ningún inconveniente. Después, capítulo de padrino del proyecto. Padrino es lo mismo que sponsor o patrocinador del proyecto. Entonces, aquí ustedes hablan del padrino, del sponsor, lo mencionan y lo destacan. Después viene el capítulo de problema u oportunidad. Fíjense que varios de los capítulos ya los han venido adelantando en el Canvas, pero como ese Canvas tiene que tener ajustes, pues la idea es que ustedes acá ya tengan la información última y definitiva. Entonces, capítulo del problema y la oportunidad, capítulo de antecedentes, capítulo del segmento de mercado. Ojo que en el Canvas se les pide información muy sucinta, muy concreta, pero acá en este documento pueden ampliar mucho más la información. ¿Listo? Entonces, en segmento del mercado pueden ampliar un poco más la información, usuarios o compradores, capítulo del marco conceptual. Recuerden que el marco conceptual es incremental, es un capítulo que ustedes van a ir desarrollando a medida que vayan pasando todos los demás trimestres, pero para esta primera entrega, la idea es que por lo menos definan con total claridad y a partir de autores los conceptos más importantes que se relacionan directamente con sus proyectos. ¿Listo? Definición, marco conceptual es definición de autores, perdón, definición de conceptos a partir de autores. Y esos conceptos se deben relacionar directamente con sus proyectos. Muy buena pregunta, Camila. No te puedo dar datos exactos de cuánto debe tener cada capítulo, pero el total del documento no debe superar las 15 páginas de contenido. Es decir, en esas 15 páginas no se cuentan ni la portada, ni el índice, ni nada de esos elementos. Solo capítulos. En cuanto a los capítulos en total, deben ser máximo 15 páginas. Bueno. Entonces pueden ampliar un poquito más la información, pero pues traten de no superar las 15 páginas. Les decía, entonces, marco conceptual, definición de conceptos clave relacionados con su proyecto a partir de autores o a la luz de autores. Y capítulo del estado del arte, también es un capítulo de carácter incremental, pero para esta primera entrega la idea es que ustedes referencien cuál es el estado actual de las tecnologías que se relacionan con sus proyectos, cuál es el estado actual de las herramientas que en algún momento van a tener que utilizar o qué ha pasado con otros proyectos similares al de ustedes. ¿Listo? Ese es el estado del arte. Después, capítulo de objetivos, objetivo general del proyecto, objetivos específicos, capítulo de entregables, ¿listo? Acá viene el capítulo al que yo hacía referencia anteriormente. Capítulo de entregables del proyecto. Entonces, acá la instrucción no es muy clara que digamos, pero entonces ya saben, este capítulo hace referencia a que diligencien la matriz de indicadores de seguimiento y después la presenten como les indiqué acá. Rápidamente voy por acá. La presentan de esta forma. ¿Listo? En ese capítulo es donde van a incluir la matriz de indicadores de seguimiento de forma segmentada o de forma fragmentada, como en este ejemplo. ¿Estamos claros? Sí. ¿Todos claros? Bueno, gracias. Listo. Entonces, bien, en ese capítulo de entregarles del proyecto, presentan la información de esa forma. Después viene el capítulo de indicadores y metas del proyecto, casi simplemente incluyen la matriz de indicadores de resultados del proyecto. Después viene el capítulo de análisis DOFA. Entonces, acá no se trata simplemente de copiar y pegar la matriz DOFA, sino además de hacer un análisis de eso que encontraron al diligenciar la matriz DOFA. Entonces, copian y pegan la matriz, pero además hacen el análisis respectivo. Después viene el capítulo de validación del proyecto. Tampoco se trata simplemente de copiar y pegar
el formato de validación del proyecto, sino además hacer un breve análisis de eso que pasó o de eso que ocurrió al momento de haber hecho la validación del proyecto junto al sponsor o junto al padrino del proyecto, o junto al socio o junto al cliente prospecto. Y finalmente, se les pide un capítulo de nombre Tendencias o estrategias publicitarias digitales innovadoras aplicadas al proyecto. Este capítulo hace referencia a la posibilidad de que ustedes propongan un entregable más, aparte de los entregables que ustedes propusieron dentro de su EDT. La idea es que gracias a este capítulo ustedes propongan un entregable más en el que no se tengan que preocupar ni por presupuesto, ni se tengan que preocupar por recursos humanos. Mejor dicho, es un capítulo para que ustedes se vuelen creativamente y un capítulo en el que puedan proponer un entregable que se base en alguna tendencia publicitaria innovadora. Ejemplo, ustedes podrían llegar a proponer como entregable, no sé, se me ocurre un advert gaming para promover o destacar aún más la interactividad entre la marca y el cliente y a partir de esa interactividad generar más leads. ¿Listo? Es un ejemplo. ¿Listo? Es algo que no tiene que estar atado a un presupuesto real. ¿Listo? Es algo que ustedes pueden soñar creativamente. Pueden hablar, por ejemplo, de algún entregable en el que se vincule el tema de realidad virtual o algún entregable en el que se vincule el tema de realidad aumentada o algún entregable en el que se vincule el tema de inteligencia artificial aplicada a la publicidad. Si requieren información sobre tendencias, me escriben y con mucho gusto yo les comparto varios documentos con tendencias actuales y de vanguardia en marketing y publicidad digital. ¿Listo? Entonces, este último capítulo es para, repito, para que ustedes se vuelen creativamente y se sueñen un entregable muy innovador. Ese entregable tiene que tener estas características que están aquí. ¿Listo? Entonces, en algún momento se les pide que planteen un presupuesto, pero ojo, no es el presupuesto real de la empresa, sino el presupuesto ideal que ustedes necesitarían para que en 10 años lo puedan ejecutar. Bueno, hasta aquí alguna pregunta. Estos serían los capítulos del documento del proyecto final. Ok, Tatiana, bien, Viviana, listo, Camila, Paola. Bueno, al parecer va todo muy claro, va todo sobre ruedas. Listo. Entonces, hasta acá la idea es que máximo 15 páginas. Ahora, si de pronto se les fueron 16 o 17 o 18 páginas, tranquilos, no se preocupen, yo igual voy a hacer la revisión y pues no es que no les vaya a recibir el documento. Traten de no superar las 15 páginas, pero si ven que no hay posibilidad de estar dentro de ese rango y lo necesitan superar, no hay ningún inconveniente. Yo igual voy a revisar el documento y les voy a poner la respectiva calificación. Bien, con respecto a la parte de anexos del documento de proyecto, entonces se les pide como anexos la última versión del Canvas, el documento de matriz DOFA, el documento de matriz de validación del proyecto, la URL funcional de la EDT del proyecto. Entonces, en un bloc de notas o en un Word incluyen la URL de su EDT creada en Mindomo. Asegúrense de que esté compartida, asegúrense de que no tenga ninguna restricción y que realmente se pueda acceder a ella. La URL funcional del Gantt del proyecto y la versión actualizada, bueno, la versión actualizada del Canva ya está repetido, ¿listo? Bueno, nada más. Esos serían los anexos y la forma de entrega es muy sencilla. Ustedes, como les decía hasta el momento, crean una carpeta raíz. En esa carpeta raíz incluyen el documento de proyecto en formato PDF y aparte de ese documento van a crear dentro de esa carpeta una subcarpeta de nombre anexos del proyecto. Y dentro de esa subcarpeta de anexos van a incluir los respectivos anexos. Comprimen la carpeta y la suben a la tarea del hito número 4 y listo. De esa forma entregan su trabajo y si todo sale bien, pues se gradúan. Bueno, preguntas con respecto al documento de proyecto.
Piénsenlo con calma, si tienen alguna duda, por favor no se queden con ninguna duda, manifiéstenla. ¿Qué pregunta tienes, Camila? Bueno, mientras Camila redacta la pregunta o le echa cabeza a la pregunta, voy presentándoles las fechas importantes que deben contemplar o que deben tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, este hito inició esta semana, es decir, el 12 de noviembre, y finaliza el 1 de diciembre para una duración de 3 semanas. La fecha máxima de entrega es el sábado 1 de diciembre a las 12 de la noche. No hay plazo adicional a este. ¿Listo? Repito, no hay plazo adicional. Esta es la fecha límite de entrega del hito número 4. Bueno, bien. Lo que se va a evaluar o lo que se va a incluir dentro de la rúbrica de evaluación, tanto para estudiantes publicistas como estudiantes no publicistas, en el caso de ustedes, es lo siguiente. Primero, asistencia a la sesión de aclaración de aspectos del hito, es decir, esta sesión que estamos teniendo en cuenta en este momento. Creo que faltan dos compañeras de ustedes. Por favor, si tienen la posibilidad de comunicarse con ellas, simplemente díganles que revisen la grabación y me envíen la grabación de esta sesión y me envíen un par de capturas de pantalla donde se evidencie que realmente revisaron la grabación y listo, no van a tener ningún inconveniente con este ítem de la nota. Después, todo lo que se evalúa tiene relación estrecha o directa con el documento de proyecto y con las actividades que debieron haber realizado. Entonces, la introducción tiene un peso del 2%, el lugar de intervención el 2%, el padrino del proyecto 2%, problema o oportunidad, antecedentes, segmento del mercado, usuarios o compradores, marco conceptual, estado del arte, objetivos, entregables, matriz de recursos, tiempos y costos, indicadores y metas, análisis DOF y matriz DOF anexa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Todos estos ítems o todos estos elementos son los que se van a evaluar. Este hito tiene un peso dentro de la nota definitiva del 40% y les recuerdo cuáles son los pesos de los hitos previos. Hito número 1 tiene un peso del 10%, nota del hito número 2 tiene un peso del 30%, nota del hito número 3 tiene un peso del 20% y nota del hito número 4, 40%. Como lo pueden notar, es el que más peso porcentual tiene. Es muy importante que cumplan con todos los requisitos que están incluidos dentro de la lista de chequeo. Camila, si solo realicé observaciones sobre esa parte en particular, puedes mantener todo lo demás de la misma manera, pero también ten en cuenta la validación de tu proyecto frente al cliente o frente al sponsor o frente al padrino. A partir de lo que tú confrontes de lo que es tu proyecto frente a él, pues pueden surgir algunos cambios. Puede que esa persona o ese socio o ese cliente prospecto te den información que te invite o te lleve a modificar algunas otras partes. ¿Listo? Pero por mi parte, si solo te hice observaciones sobre ese aspecto particular, puedes hacer el ajuste y mantener todo lo demás como estaba. Ahora, también es importante que tengan en cuenta que los dueños y principales responsables del proyecto son ustedes. Si ustedes al estar desarrollando el proyecto y el documento de proyecto ven que de pronto pueden profundizar un poco más o de pronto pueden ampliar un poco más de información o pueden de pronto pulir algún detalle que ustedes mismos por su propia cuenta se dan cuenta de que pudo estar mal y que se me pudo haber pasado a mí, pues háganlo de una, listo. Confíen también en los conocimientos que ya han adquirido dentro de la especialización y confíen también en su experiencia. Bueno, es muy poco el tiempo que tuvimos para la retroalimentación, entonces a los profesores se nos pueden pasar cositas, ¿listo? Entonces, por favor, ustedes, cuando estén haciendo el documento, revisen nuevamente y si tienen que pulir, tranquilos, pulan.
¿Alguna otra pregunta o esto está claro también? El tema de la rúbrica de evaluación, el tema de las fechas. Bueno, mientras le echan cabeza, ojo con lo siguiente. La entrega del hito es el 1 de diciembre. Pero además de esa entrega que van a realizar en aula virtual, ustedes por ser estudiantes que inscribieron la especialización como opción de grado, deben entregar en la oficina de la especialización a más tardar el 3 de diciembre un CD con la misma información que subieron al hito, ¿listo? Más un formato o una ficha técnica que es la que se pasará posteriormente a la biblioteca y que la que permitirá que su proyecto quede dentro de la biblioteca y dentro del repositorio de proyectos de la universidad. ¿Listo? Entonces, para que ustedes revisen cuáles son los requisitos de ese CD y para que puedan descargar la ficha técnica, van a dirigirse al aula virtual, ingresan a TRPD1, listo, a la asignatura que estamos desarrollando en este momento, se ubican en el botón o en la sección de módulos, listo, y en módulos bajan hasta el final, hacen scroll hasta el final, y en el último módulo van a encontrar el instructivo, forma de presentación del trabajo de grado, fecha máxima de entrega del CD, el 3 de diciembre. Esa entrega la hacen en la oficina de la especialización. ¿Sí saben dónde queda la oficina de la especialización? ¿O de pronto hay alguien perdido por ahí? Torre B, último piso. Listo, perfecto. Allá es donde van a entregar el CD a más tardar el 3 de diciembre. Y debajito está descargable la ficha técnica de trabajo. Esa ficha tiene unos campos restringidos. Esos campos que están restringidos, pues los dejan así, no los tocan, no los pueden tocar. Todo lo que sea editable, pues lo incluyen. Bueno, entonces, ojo con las instrucciones que van a encontrar acá. Tienen que seguirlas al pie de la letra y tienen que cumplir con esas instrucciones al pie de la letra para que el CD se les pueda recibir sin ningún inconveniente. Como lo pueden notar ustedes, al 3 de diciembre ya tienen que tener la nota. O sea, me dieron muy poquito tiempo o voy a tener muy poquito tiempo para calificar y menos tiempo para retroalimentar. Entonces les voy a pedir el siguiente favor. Es ustedes muy juiciosos van a hacer la entrega del hito el 1 de diciembre. Yo también muy juicioso, el 2 de diciembre voy a dedicarme de lleno a calificar sus entregas, pero no voy a alcanzar a entregarles la retroalimentación. Les alcanzo a entregar ese mismo domingo a la hora que sea, listo. Así me dé las 12 de la noche, les entrego las notas, listo, les entrego la rúbrica de evaluación, la subo al aula virtual y pongo la nota dentro del documento de notas que les compartió la coordinación académica de la especialización. A más tardar el domingo 2 de diciembre, yo les paso esa información para que ustedes ya sepan si pueden o no pueden entregar el CD el 3 de diciembre. ¿Listos? Entonces, bueno, yo les entrego la nota el 2 de diciembre, pero no les voy a poder entregar retroalimentación porque me tocaría correr demasiado con la retroalimentación y no lo quiero hacer. Todos van a recibir retroalimentación, pero la van a recibir posterior a la nota. ¿Está claro eso? ¿Listo? Todos tranquilas y tranquilo. Todos van a recibir la retroalimentación, pero me van a tener que tener un poquito más de paciencia. En primera instancia van a recibir la nota, mientras yo haga la revisión, yo voy haciendo apuntes y anotaciones y después profundizaré en esos apuntes y anotaciones y les entregaré una retroalimentación un poco más detallada. Bien, gracias por entender. Créanme que es una cuestión de tiempo, como ustedes lo pueden notar. En un día es imposible hacer notas y al mismo tiempo retroalimentación. Entonces, gracias por la comprensión. Listo, señoritas y señor, eso sería prácticamente todo. Creo que no se me escapa nada. No sé si ustedes tengan alguna duda o alguna inquietud. Piénsenlo con calma.
Bien, Paola. A medida que vayan desarrollando todo lo que tienen que desarrollar, si tienen alguna duda, ya saben, me pueden contactar vía correo electrónico y con mucho gusto les aclaro las dudas que tengan. También voy a sacar un tiempito para una sesión de asesorías en aula virtual. Eso se los estaré comunicando vía Yammer o vía correo electrónico. Ok, bien, sí, seguramente surgirán dudas a medida que lo vayan desarrollando, pero bien, no hay problema, las pueden manifestar. Listo, muchísimas gracias. En serio, no solo por su buena disposición para esta sesión, sino por su excelente y buena disposición durante todo el trimestre. Han sido un muy buen grupo. Confío en que, así como han sido juiciosos, juiciosas y juicioso con las entregas del hito número uno, del hito número 2 y del hito número 3, también van a ser juiciosas y juicioso con la entrega del hito número 4. Bueno. Por favor, simplemente recuerden seguir al pie de la letra la lista de chequeo y créanme que no van a tener ningún inconveniente. Gracias.